Audiorelato 1. Se puede difícilmente clasificar entre las fuerzas del universo, teniendo características de algunas, pero teniendo una principal que es la cohesión. Hace parte de un elemento indispensable del gran imperio, la fe. El sátrapa 1. El artefacto, suspendido en la negrura del espacio, tenía desplegados sus espejos dirigidos hacia el planeta a 1.500.000 kilómetros y a la infinitud del universo. Las luces empezaban su funcionamiento. Iba a recoger aquellos rayos infrarrojos que iban a contar las historias del protouniverso cuando los astros empezaban a formarse. Para eso estaba diseñado. Aquellos rayos infrarrojos contaban sus historias cuando algo inesperado completamente sucedió. Las cosas empezaron a funcionar de otra manera. Aquellos rayos no se dirigían ya hacia el pasado, sino hacia el futuro, creando imágenes de un futuro cercano hasta aquel planeta. En un detector al lado se empezaba a recorrer el tiempo. Enero de 2022, enero de 2023. En ese punto empezó a formarse una imagen, a formarse los contornos indistintos de una catedral completamente identificable. Aquello era completamente inverosímil. En vez de los datos que contaban del protouniverso, estaba allí una imagen completamente racional. Era una catedral perfectamente identificable y no se entendía por qué sucedía aquello. Poco antes de entrar a la esfera del sátrapa, recuerdo haber estado caminando en los alrededores de la catedral y en las calles cercanas al pueblo, inmerso en aquellas multitudes que tenían unos destinos tal vez iguales al mío, e inmerso en aquella fuerza intangible pero presente. Fue entonces cuando supe que había entrado a la esfera del sátrapa. A una hora se me entrecorta la respiración, la existencia se me suspende, la recobro, el sátrapa me tenía. Y aquellas otras imágenes de ejércitos inconmensurables, de filas de soldados incondicionales pertenecientes a un imperio que esperaban solamente una orden de una entidad. Una imagen, la de la catedral, se me repetía. Una palabra, sátrapa, palabra que evocaba un mandato, un servidor incondicional de un imperio. Entonces el sátrapa me tenía. Sabía que tenía que encontrarme con él, sabía que tenía que establecer contacto. Me movía alrededor de las multitudes, de los diversos destinos de todas las gentes. Me fui desplazando y sabía que el sátrapa me tenía, me mandaba, que tenía que encontrarme con él. Pero antes, una prueba. Y el sátrapa reunía una pequeña multitud. Yo, impulsado por una fuerza extraña, no tuve sino que mirar por encima del hombro de qué se trataba. No vi mucho, solamente un personaje común y corriente, sus ropas completamente del común, y me vi obligado a tratar de ubicar su cara. Y fue cuando vi la cara del sátrapa, implacable, pétrea. Su mirada no estaba fijada en nadie, sus ojos negros, o eso me lo parecía. Entonces miré hacia abajo y estaba completamente consciente que entonces el sátrapa me estaba mirando. Cuando miré hacia abajo, encontré que tenía dispuesto una pequeña mesa donde vendía lo que me pareció en un momento pequeños ajedrezes, y uno de ellos dispuesto para jugar. Frente al juego de ajedrez, como tantas veces lo había hecho, solo que aquí era frente al sátrapa. Empezamos el juego con las 10 posibilidades para él y para mí. A medida que empezábamos a jugar,
En cada movimiento se me formaba una imagen y una explicación. En el tercer movimiento las posibilidades se abrían, casi incontables. En el sexto movimiento supe quién era el sátrapa. El sátrapa, recolector de ejércitos del Imperio Galáctico, necesitaba desesperadamente algo que los cohesionara, algo en que creer, la fe. Imperio que había dominado la materia, sus técnicas, pero les faltaba el bien imprescindible, creer en aquella entidad a la que el sátrapa obedecía, cuya explicación se me daría en el 18º movimiento frente al ajedrez. El ajedrez, una herramienta de comprensión, la única posibilidad de que mi mente pudiera comprender aquella, la del sátrapa. Por eso recurría a este juego que me daba posibilidades. Seguramente a otras personas allí, en aquella muchedumbre, tenían otros juegos ante sí. Era el ajedrez el que me iba a comunicar con el sátrapa. Supe también que el sátrapa en el 8º movimiento estaba encargado de viajar a los confines del universo para obtener aquel bien preciado, la fe, la cohesión. El sátrapa, jugando el juego del ajedrez, captaba las posibilidades de aquellas mentes y las aunaba a su labor de cohesión del ejército. Pero en el 20º movimiento tuve la certeza de algo terrible, mi propia muerte. Pude ver con claridad cuándo iba a morir, cómo iba a morir, y jaque mate. El sátrapa me había ganado la partida. Tuve entonces con terror que mirar la posibilidad de que eso no sucediera y empecé a retroceder en las jugadas hasta llegar nuevamente al 10º movimiento. El sátrapa me lo permitió. Luego supe entonces que yo no le servía para nada al sátrapa. No era aquel soldado de su ejército. Me había dado jaque mate. El sátrapa se estaba disponiendo a irse y me di cuenta entonces que estaba en medio de la multitud en aquella fecha y aquella hora cuando los peregrinos copaban los alrededores de la catedral. Me di cuenta entonces que el sátrapa recogía sus cosas y se perdía en la multitud. El artefacto aquel, en el espacio profundo, tenía en sus entrañas aquella extraña imagen y cuando fue escudriñada y averiguada en aquel tiempo, encontraron las mismas imágenes que se formaban alrededor de la catedral con aquellos extraños juegos de ajedrez. Estos juegos se reproducían en los visores del artefacto y entablaban otros juegos con el sátrapa, otros juegos de ajedrez. En aquellos juegos se tenía la facultad de retrocederlos hasta las jugadas principales. En aquellas jugadas se veía claramente la línea hacia el futuro, línea que tenía que clausurarse. El sátrapa tenía que permanecer oculto. Luego, cuidadosamente, aquella línea fue borrada. Lo que sucedió allí ya no sucedió. El sátrapa la había borrado completamente y solamente quedaban las luces que funcionaban principalmente para encontrar los protoastros y las informaciones de un pasado remoto. Epílogo: el sátrapa. Al hacer estos recuentos por audio, empiezo a entender un poco más. Es como si el sátrapa estuviera al frente y me hablara. Cuando jugaba frente al sátrapa, habíamos 3 personas. El sátrapa, yo y yo mismo como narrador. Es por eso que ahora tengo la facultad de hablar en tercera persona, como si estuviera omnipresente, que me permite estar en el espacio profundo y ser testigo de aquellos acontecimientos cuando se formaban las figuras. ¿De dónde proviene esta facultad? Tal vez del mismo juego del ajedrez que involucraba el observador que jugaba. Lo que sí es cierto es que el sátrapa terminó conmigo, jaque mate, no servía para su ejército. El sátrapa incluso había podido desandar los movimientos y empezar de nuevo sin que nada hubiera ocurrido. Entonces, ahora, cuando estoy aquí en las afueras del pueblo y tengo la calma en el espacio y en el tiempo porque están lejanas las procesiones y las peregrinaciones del Señor Caído, encuentro que cuando llegue enero de 2023 tengo que volver a la peregrinación y pagar la promesa de encontrarme otra vez con el sátrapa, porque tengo en mi memoria las fechas y circunstancias de mi propia muerte cuando el sátrapa
me dio jaque mate. La única forma de volver y evitar que eso suceda es mediante otra partida que se diera y retroceder hasta el punto de haber empezado de nuevo. Bueno, Mauricio, hemos llegado, no digamos al final, sino como a una pausa de hacer esto al que yo llamo audiorelato, y que vos tenés la amabilidad de escucharme y de pues como aunarlo y volverlo legible o mejor audible. Hemos llegado pues como a esa pausa. No lo he escuchado completamente y debo decirte lo siguiente, yo tengo el atrevimiento de decir que es un audiorelato y también que es de ciencia ficción. Mauricio, yo hacer ciencia ficción, hombre, es muy difícil, al menos en el medio en que uno está. Yo estoy aquí en Girardota, Antioquia, es un pueblo cercano a Medellín, y que es un pueblo muy devoto. ¿En qué país estamos? Estamos en Colombia, Suramérica, cerca a Medellín. Es un pueblo que queda, digamos, como unos kilómetros de Medellín y que vos sabés, pues, Mauricio, que esto aquí tiene una gran catedral donde la gente viene a peregrinar los fines de año, porque hay una imagen muy famosa que se llama el Señor Caído. Aquí la gente viene y no extrañamente, sino que tiene la costumbre de venir aquí haciendo una especie de sacrificio para que se le cumplan algunas cosas que quiere. ¿Sí o no, Mauricio, que es así? Sí, señor. Entonces, ese acontecimiento pues yo lo he vivido muchas veces, he vivido muchas veces y me impacta, me conmociona, porque es el producto de la fe de las personas, de la fe. Hablemos de el cuento. ¿Qué es un sátrapa? Porque me imagino que no todo el mundo sabe. Yo mismo no me acordaba qué es. Hombre, un sátrapa, primero que todo es un término muy sonoro, ¿sí o no? Y tiene connotaciones de una persona implacable, de una persona que hace cumplir la ley con rigor. Un sátrapa era en el imperio persa una persona encargada por el rey de cobrar los impuestos y reunir el ejército del rey. Era como un gobernador de una provincia y que impartía a veces justicia. Vos sabés que los sátrapas, por ejemplo, mandaban decapitar en aquel imperio persa. Bueno, de Mauricio, eso sería un sátrapa. Yo lo pongo ahí tratando de ser una persona que pertenece a un imperio y que quiere recolectar algo. Bueno, ya en el cuento sabes de qué se trata. Ahora, otra cosa que quiero en el cuento es volverlo de ciencia ficción y es referirme a este telescopio, pues, hombre, que está en este momento en el espacio recogiendo datos de galaxias para mirar cómo se han formado. Es decir, el telescopio James Webb, todos la conocemos. Entonces a mí me ha impactado también eso, como me ha impactado, digamos, las peregrinaciones. Entonces son dos elementos del cuento. Ya, o sea, que se juntan allí en donde el sátrapa está como reclutando a soldados, pero también está haciendo como algo de relacionado con la fe que es como muy, muy importante dentro del cuento. Como contanos un poco cómo mezclas esos elementos. Pues, Mauricio, para mí la fe es algo incomprensible, pero
porque existe, porque tiene cohesión. Mira que, por ejemplo, una persona que está por allá en otro lugar viene hacia acá y es como una especie de fuerza que lo impele. Aquí no quiero meterme pues con los dogmas religiosos, sino que obviamente yo lo miro desde que la fe es algo parecido a una fuerza, ¿sí me entendés? Entonces yo tengo el atrevimiento de meterlo en un cuento, ya volviéndolo, extrapolándolo pues a otro tipo de cosas. Tomo esos elementos y otro elemento que cojo es el juego del ajedrez, que a lo que me refiero ahí es que el juego del ajedrez te abre las posibilidades de jugadas casi, no digamos que casi infinitas, no infinitas, pero casi infinitas cuando se van desarrollando las jugadas. Y la inteligencia humana frente a esas posibilidades. Y obviamente es otro lenguaje, es una forma de lenguaje. Mauricio, el final es ambiguo en el sentido de que yo no tengo claro, sino que la fe se repite y que la fe no se puede clasificar entre las fuerzas de la naturaleza y que la fe trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, en ese sentido, me refiero a que voy a pagar una promesa en un futuro debido a que esto se repite. Sin embargo, queda un poco ambiguo. Ya podremos hablar de eso después o dejarlo así. El final es ambiguo. Listo, hermano. Bueno, Mauricio, gracias, hombre. Hacer ciencia ficción es muy difícil, es muy pretencioso. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, de lo que está pasando con este telescopio, como se da, inmediatamente uno empieza a pensar eso, se emociona y empieza a hacer ciencia ficción. Estoy de acuerdo, yo creo que, como dicen por ahí ya mucho, que la ciencia ficción ya es el nuevo realismo. Con eso termino. Gracias, Mauricio.